Esta es la flecha del hotel. Le llamamos flecha del hotel porque dibujamos el flujo del cliente, cómo se mueve dentro de nuestro establecimiento. Diferentes colores, decidimos diferenciar, poner en amarillo siempre a lo que hace el cliente en el hotel. Lo que hace básicamente es comer, beber, dormir, divertirse. No haces mucho más cuando estás de vacaciones, sales de excursiones, siempre hay cosas. En naranja pusimos lo que tenemos que hacer nosotros, nuestro trabajo, nuestro proceso, nuestra línea de trabajo, nuestros microprocesos. Claro, dentro de cada post-it naranja hay miles de post-its de colores, pero esta es la flecha del hotel. Los otros post-its, las otras dos áreas tienen su propia flecha y de ahí van sacando. Y luego están los rosas. Los rosas son problemas de almacenes, de movimientos, de materiales, de stocks, de mesas, de poco como todo lo otro, porque al principio montamos esto como un value stream map, luego lo convertimos en una flecha, luego lo pusimos, lo fuimos quitando. Esta flecha tiene 3 meses, entonces todavía está en construcción, todavía movemos cosas de sitio, todavía vamos viendo. En teoría mi objetivo es conseguir que esta flecha se convierta en mi Daily Management Board. Obviamente en 3 meses le falta mucho. ¿Podríamos haberlo hecho más rápido? Sí. ¿Podría tener ya el panel completado? Sí. ¿Mis jefes de departamento, jefes de área tienen capacidad para tenerme esto completado y rellenado? Sí. Pero como siempre, a mí me gusta involucrar a todo el personal del hotel, establecer toda una cultura de funcionamiento de trabajo a través de herramientas Lean, a través de un Hoshin. Entonces todo esto lleva tiempo. Prefiero ir despacito pero seguro, que cuando quitemos el foco de un sitio se mantenga. Entonces hemos ido poniendo diferentes audits, diferentes controles sobre procesos determinados de trabajo. Por ejemplo, en esta flecha está la entrada, el check-in, ¿no? Pero también está en la flecha de alojamiento. Y la flecha de alojamiento tiene un audit más extenso de otras cosas. A mí realmente solo quiero saber 2 o 3 cositas del check-in para saber si ha ido bien o no. Es irreal pretender, por mi parte como directora del hotel, controlar todo el hotel y quererlo saber todo, porque eso no pasa. Por mucho que te guste, no pasa. Entonces aquí están las cosas importantes, lo que nos hacen daño. Nos falta todavía incluir la parte de costes, nos falta incluir la parte de... ¿no? La de seguridad la metimos. Entonces hay una relación directa entre esta flecha y el Hoshin. Entonces en el Hoshin lo abrimos primero porque estábamos trabajando en A3s que impactaban directamente en problemas del hotel. Y con esta flecha lo que estamos midiendo es si los estándares que tienen los departamentos creados están funcionando o no, o si el estándar, si está funcionando o no para ellos, y si el cliente está valorando el estándar de la misma manera que nosotros, porque yo puedo pensar que esta flecha es preciosa y vosotros podéis pensar que no. Claro, tenemos que conseguir una boda, una pareja, un casamiento. Trabajamos primero, dividimos en carriles para ver qué departamento era dueño del cliente en ese momento, en casa de quién estaba. No quisimos ponerle las columnas porque el cliente no se para, al cliente se enfada porque le has tirado una Coca-Cola encima, pero le da igual si ha sido culpa de la cámara de pisos o culpa del director, ya está manchado. Entonces decidimos no poner la línea visual de estancamiento, porque de esta forma también ayudamos a entender a todos los equipos y a nosotros mismos que el cliente es uno solo para todos. Yo lo cuido bien y tú mal, no, pues se va a ir mal. Por eso no tenemos las columnas. Lo dividimos en carriles, intentamos ver de quién era dueño cada proceso y se empezaron a trabajar estándares. Entonces teníamos 2 cosas funcionando a la vez, el Hoshin y la flecha. Entonces con la flecha estamos midiendo los estándares o estamos midiendo los estándares que ya tenemos establecidos. Si la flecha durante mucho tiempo de forma sistemática está en rojo, abrimos una 3 que controlamos en el Hoshin. Si la flecha, el audit está en verde y el resultado del cliente es verde o el resultado económico es verde, vamos bien.
Si hay problemas puntuales, se analiza el porqué. ¿Vale? A veces hay causas externas, pero lo más importante es que en esta flecha o en este daily management no haya nunca una excusa, siempre hay un porqué. Entonces las excusas al final se van, los porqués también vienen dados por la madurez del equipo, ¿no? Nunca utilizamos la flecha para penalizar a nadie. ¿Tienes un problema? Dilo, lo arreglamos juntos. No lo arreglamos juntos yo y el jefe de área, no, lo arreglamos juntos todo el equipo de jefes. A veces quien menos sabe es quien más te puede dar una visión más clara. Este es el funcionamiento, por ahora está funcionando. A ver qué pasa dentro de un par de años. La verdad nos sirve mucho para el control de la sensación y para poner todas las mentes a trabajar en un problema. Vamos más rápido.